después de una travesía río abajo, como habéis visto en el vídeo anterior, ahora toca caminata por la selva. Bueno, pues ahora vamos a una cascada y ahí en la cascada hay como un tobogán artificial, o sea, por donde corre el agua, y bueno, ahí nos podemos tirar y a ver qué tal. Pero mirad estos paisajes. La verdad que es increíble. O sea, esto fue como espontáneo, o sea, fue una cosa que dijimos, ¿qué hacemos hasta que salga el vuelo? Y nada, buscando, encontramos así lo del rafting y lo mejor que hemos hecho. De momento, la mejor experiencia, porque los primeros días fueron, o sea, Bangkok, Chiang Rai y Chiang Mai, los primeros días fueron solo de templo, pero esto ya es metido en la naturaleza y esta noche volamos a Phuket. Entonces, bueno, es lo que yo quería venir aquí a Tailandia, por la naturaleza. Entonces, hacer cosas en la naturaleza y, no sé, respirar un poco de aire puro. Así que nada, ahí os dejo con la cascada. Lemon cash. Y bueno, como podéis ver, aquí nuestro guía nos enseñó una planta que olía a limón y decía que si te frotabas las hojas en la piel, no te picaban los mosquitos. La verdad sí que bueno. Bueno, si te frotas esa planta que es como que tiene olor a limón, la verdad es que tiene olor a limón. Si te lo frotas no te vienen los mosquitos. Así que bueno saberlo. Y sería esta planta. La ruta por la selva fue genial. Poder respirar aire puro, ver diferentes tipos de plantas y animales. Eso no tiene precio. Y al fin, después de 2 horas andando, llegamos a nuestro destino. Ahora toca disfrutar. Se tuvo que tirar a rescatarla, la coreana, casi que se ahoga ahí en el agujerito. Los coreanos la lían, casi que se ahoga la pareja ahí en el agujero. Casi que se ahogan los 2 coreanos esto porque en plan te tiras por esta rampita y claro, ahí hay un pozo y el pozo ese es como profundo. Entonces claro, se han tirado, no daban pie y se han quedado ahí como... Pero guapísimo. Una experiencia inolvidable, pero es súper gracioso estos chinos. Ok. Son buenísimos los coreanos, loco. Y después de disfrutar muchísimo en el tobogán, nos fuimos a una cascada. Y aquí vi por primera vez una planta de café y justo enfrente vimos una planta de chilis. Bueno, aquí tenéis una planta de café y esto sería lo que es el grano de café. Y después probamos los chilis, pero que como podéis ver en mi vídeo comiendo insectos y chilis que os dejo aquí arriba, picaban muchísimo. Está loquísimo el guía, pero mirad. Una pasada. Like a durian, but the same durian. Bueno, y aquí tenéis, eso es como el típico durian, el durian este que es tan apestoso.
Y la verdad que nosotros lo probamos ayer, o sea, tengo que hacer un vídeo solo con el durian. Y la verdad es que lo probamos y huele como dicen, o sea, huele a basura. Y bueno, tampoco es que tenga un gusto muy bueno. Pues bueno, chavales, como veis, este es un granito de café. En plan, lo hemos cogido de una planta ahí atrás, que ahí os pondré un videito. Y la verdad es que, como veis, o sea, la rutita que estamos haciendo hoy es increíble. O sea, el mejor día por lo menos del viaje que estamos haciendo. Y nada, hoy os dejaré también el nombre donde hemos reservado lo del rafting. Y espero que os guste. Nos juntamos aquí con otro grupo. Y bueno, está pidiendo dinero. Pero esto es otro grupo. Bueno, pues ya estamos terminando la rutita. O sea, no me esperaba que fuese una ruta por la montaña. Solo me esperaba que fuese lo que es el rafting, y, o sea, la bajada del río con la barca. Pero bueno, hicimos una rutita por la selva, vimos plantas locales, como de dónde sale el café. No sabía de dónde salió el café. Y vimos una planta que se parecía al durian, nos tiramos por la cascada. No hay asiento para nosotros, y nada, tenemos que ir de pie en el coche. Bueno, pues ya terminamos la ruta, ahora tenemos lo que es la comida, que nos están poniendo aquí fideos típicos tailandeses, sandía y bueno, y agüita que nos falte porque hace mucha calor y mucha humedad, entonces bueno, hay que hidratarse. Pero hoy hemos estado bastante en el agua, entonces se agradece. Y nada, aquí os dejo la comidita y que aprovechen. Bueno, pues lamentablemente tenemos que volver ya a la ciudad, a Chiang Mai. Y nada, la experiencia única, o sea, la experiencia ha sido brutal. Nos ha tocado una china, o sea, como habéis visto la coreana esa que os dije antes, está súper graciosa. En plan, nos hemos hartado a reír con ella, la pobre. Así que nada, ahora iremos el último día ya a Chiang Mai, veremos el último templo que nos queda. Y esta noche a las 10 pues volamos a Phuket. Y ahí ya, pues bueno, estaremos en playita, estaremos más de chill, porque aquí ha sido como andando por todos lados, viendo templos, y ha sido como el día más especial y ha sido sin estar planeado, o sea, ha sido espontáneo. Así que nada, nos vemos en el próximo templo. Después de haber dormido todo el camino de vuelta a la ciudad de Chiang Mai, fuimos a visitar el templo que sería el último templo que veríamos en Chiang Mai. Por el camino pudimos ver los talleres restaurantes donde ya comí en uno de ellos en Bangkok. Aquí arriba os dejaré el vídeo. Y nada, aquí las mesitas, pero como visteis, en Bangkok es un mecánico. Y tiendas de antigüedades con cientos de figuras. A los monjes haciendo, creo que son figuritas como la flor de loto, creo que es. Entonces bueno, creo que lo puedes hacer tú también, o sea, no hay problema, pero no sé, ellos los están haciendo ahí para vender o para, no sé, para el templo. Y nada, podéis hacer esto. Bueno, aquí un elefantito, si queréis hacer un elefantito también lo podéis hacer, pero ahí los tienen los monjes haciendo las figuritas estas de metal. Aunque si hacen esto es una locura, ¿eh? Si hacen esto martillando ahí placas de metal, cuidado, ¿eh? Cuidado, está guapísimo esto. Bueno, pues me está informando de cómo hacen los paneles estos de metal y sí, o sea, lo hacen los monjes. En plan, lo hacen con el martillito, ahí dándole que te pego, pam, 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 pam. Y bueno, aquí tenéis como, en plan, hacen lo que es el molde, la figura, lo que quieren grabar. Y después se lían a martillazo ahí. Así que no, así es como lo hacen. Y ahora les pregunté
y me dijeron que estaban haciendo una figura, o sea, porque solo hay dos. Estuve ahí preguntando, gracias a Dios sabía un poco de inglés, así que nada, estaban haciendo una figurita, era como un, no sé, como un dios de estos, así como ese que enseñaba ahí en la pared, era como ese, y la verdad es que estaba guapo, pero tienen que andar ahí con el martillo, pero bueno. Y antes de entrar en el templo que vinimos a ver, visitamos otro templo que estaba al lado. La entrada era gratis, pero estaba en construcción. Y ahora vamos al templo de metal. Bueno, este sería el último templo, que sería el templo de plata de Wat Ri Supang, y está en Chiang Mai. Lo que quería deciros es que lo que es el recinto podéis entrar, o sea, pueden entrar tanto hombres como mujeres, que cuesta unos 50 bahts la entrada, pero lo que es el templo, o sea, el recinto este, por ejemplo, donde estamos ahora, aquí podéis entrar los dos, pero lo que es al templo dentro, las mujeres no pueden entrar, o sea, está prohibido porque, bueno, los monjes de aquí dicen que como que las energías de la mujer como que es diferente, entonces está prohibida la entrada a las mujeres. Entonces, bueno, si eres mujer, que sepas que al recinto puedes entrar por 50 bahts, que el recinto, bueno, tiene una estatua ahí, una casita aquí atrás y lo que es el templo, pero ya te digo, o sea, se puede ver también desde fuera. Si no quieres entrar al recinto, se ve desde fuera, desde la calle, y te ahorra 50 bahts, que en verdad son 1,20 €. Entonces, bueno, no es muy caro, pero tenedlo en cuenta. Y aquí sería donde los monjes son como unos maestros artesanos de la plata y del metal. Y bueno, aquí, como veis, por dentro, lo veremos ahora, pero por dentro está lleno de figuras que hacen ellos artesanalmente, manualmente. Y como habéis visto antes, estaban haciendo ahí figuras, que les pregunté y dice que sí, que ellos hacen las figuras y las tienen para el templo, también las tienen para vender. Entonces, bueno, ahí vamos a entrar ahora y vamos a ver qué obras de arte tienen hecho los monjes. A ver, lo que es el templo es precioso, pero bueno, como veis aquí, man only, entonces bueno, mujeres no pueden entrar. Como siempre hay que quitarse los zapatos. Y bueno, y aquí está la entrada. Todo esto, sorprendentemente, es hecho por ellos. Es hecho por ellos, con plata, con metales preciosos. La superficie del templo estaba cubierta de plata, aluminio y níquel, de la cual la plata estaba reservada para las imágenes sagradas, como los Budas. Esto representaría el infierno. Y como podéis ver aquí, se pueden ver escenas de la vida de Buda. Y estos serían los taxis. O sea, atrás no hay cinturones. Y bueno, estos serían los taxis de aquí. O sea, no solo esto, pero bueno, este es uno de los taxis que hay. Bueno, pues ya estamos en el aeropuerto. Estamos en el aeropuerto de Chiang Mai y nos toca volar a Phuket. Y nada, el aeropuerto, la verdad es que es pequeñito. Hemos venido temprano, hemos venido con unas 3 horas de antelación. Entonces nada, tendremos que esperar aquí, pero cuando llegamos no había nadie y ahora está la puerta llena. Así que nada, pues nada, os dejo ahí con el vuelo y nada, nos vemos en Phuket. Pues
Pues ya llegamos a Phuket y quería deciros que, o sea, llegamos súper tarde, llegamos como a las 12 o así, porque nuestro vuelo salió a las 10 de Chiang Mai. Y nada, como llegamos tan tarde tuvimos que coger un taxi. Y bueno, quería deciros que el taxista está loquísimo, o sea, el taxista nada más sentarnos a la suya nos ofreció hierbita sin de la felicidad. y nada, y cuando iba conduciendo iba poniendo todo el rato intermitente izquierda, intermitente derecha, y no sé, una locura. Pitaba, porque sí, o sea, cogía, pitaba ahí por el medio de la autovía. De vez en cuando se pegaba cachetadas en la cara, o sea, estaba hablando contigo, de buena primera, ¡pa! Una guanta en la cara, se pegaba él solo, no sé. Bueno, quería dejarlo ahí como anécdota. Y nada, ya estamos aquí esperando que nos abran la puerta del hostel, porque bueno, como os he dicho, ya es un poco tarde, ya es la 1 menos 10, y a ver si nos abren. Así que nada, os deseo unas buenas noches y nos vemos en el videito de mañana.